Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Libra, este rey de oros me está hablando de que aquí hay un hombre que podría estarlos ayudando. Este es un hombre experimentado, un hombre confiable, ya puede ser un poco mayor, un hombre capaz de ofrecerte apoyo económico, guía o los recursos que tú necesites para avanzar, para hacer algo que ustedes necesitan hacer. Este rey de oros puede ser un padre, un hermano, un tío, un primo, algún familiar cercano, un amigo, pero también podría no ser alguien físicamente, alguien de este plano. Podría ser un guía, un ángel protector, en fin, alguien, algo en lo que ustedes creyeran que le pidieran ayuda, por supuesto, podría ser esta figura o esta energía. La influencia de esta persona o de esta energía les va a estar aportando muchísimo orden a la vida de ustedes en los asuntos económicos. Los proyectos que ustedes estén realizando, los proyectos que ustedes quieran hacer, van a poder estar avanzando y van a haber oportunidades económicas muy importantes gracias al apoyo de esta persona o al apoyo que te va a estar dando pues esta energía, y las decisiones que tú tengas que tomar van a ser acertadas y esta persona te va a ayudar a que esto ocurra. Y la carta de la luna me dice que este apoyo te va a ser fundamental para tú atravesar este camino que te viene trazado acá con la luna, porque la luna me dice que el camino está, pero no tienes toda la información. Aquí tú no estás viendo absolutamente todo porque te falta información, y esta persona o esta energía te va a poder estar ayudando a transitar pues este camino, este periodo que tienes que avanzar. Tú sabes hacia dónde vas, lo que no sabes es lo que te vas a encontrar en el camino. Y en el camino pueden existir pequeños bloqueos o pequeños contratiempos que ustedes tendrían que saber sortear a tiempo, precisamente para continuar avanzando y que esto no se vuelva algo peligroso. Normalmente son cosas pequeñas que normalmente se atraviesan pues en la vida, pero que hay que saber pues sortearlas. Si estás en un trabajo, puede ser algún jefe, algún compañero de trabajo, algo que no hagas correctamente, y definitivamente si tú estás al tanto de esto pues lo puedes corregir a tiempo y vas a tener a este rey de oros apoyándote y ayudándote a poder hacer eso. Si tú tienes un negocio por tu cuenta, pues estos pequeños contratiempos podrían referirse a un proveedor que no cumplió el contrato a tiempo, alguien que se atrasó en los pagos, y todo esto pues tú tienes que tener algún plan B para poder enfrentarlo y que no te quedes pues definitivamente atrapado o atrapada en esto. Y el mundo, pues el mundo me dice que gracias a este rey de oros que te va a estar ayudando a transitar este camino, ustedes van a lograr éxito, triunfo, victoria, y van a estar celebrando un completamiento de un ciclo. El mundo me dice que aquí ustedes van a llegar a ese camino a buen término y van a lograr pues avanzar y llegar a sus metas. Es lo que me refleja pues la carta del mundo. Vamos a ver qué viene con este maravilloso as de espadas acá, que cartas pues lo acompañan. Y quisieron salir estas dos. Y la carta del hierofante pues me dice que posiblemente aquí ustedes tengan que formalizar algo para que esto pueda continuar. Aquí podría referirse que ustedes van a tener que sacar algún tipo de permiso, algún tipo de certificación, hacer algún tipo de trámite con alguna quizás institución bancaria o alguna institución del gobierno. Aquí hay algo que ustedes van a tener que formalizar, que ordenar, que regular o que cumplir ciertas normas, ciertos patrones, como te dije, sacar ciertos permisos. Por eso esta carta era como un camino incierto, como una información que no tenías completa, porque pueden aparecerse cosas o requisitos que tengas que estar pues cumpliendo. Y este rey de oros pues te va a estar ayudando a que estos requisitos tú los puedas completar satisfactoriamente, y que pues si necesitas un permiso te lo den, si necesitas algún tipo de certificación de estudiar algo pues lo puedas hacer, en fin. También esto se puede referir a algún tipo de contrato con alguna institución bancaria para algún crédito, o con alguna institución del gobierno, algún contrato importante. Y el mago, pues el mago me dice que ustedes tienen todas las herramientas para crear lo que quieren para solucionar esto, que muevas las cosas, que quizás llames a personas que tú conoces para que te puedan estar pues ayudando.
Acá te están diciendo que tú vas a estar pudiendo iniciar estos proyectos, vas a poder estar tomando decisiones y vas a estar utilizando tus habilidades para lograr los resultados que tú deseas pues obtener aquí. Aquí tú vas a tener la iniciativa y vas a tener la capacidad de aprovechar todas las herramientas a tu alcance para hacer que las cosas sucedan. Como te estaba diciendo, si tienes que llamar a alguien para que te den esa certificación, mover algún contacto, pedirle a este rey de oros que te mueva las cosas, pues definitivamente es eso lo que te está diciendo el mago. El mago no es una carta de sentarse a manifestar y pedir al universo. Sí, eso es importante porque te activa el sistema activador reticular para que puedas ver las cosas buenas. Repetir frases es como decir, empezar a gatear el bebé. Pero realmente ustedes tienen que moverse. Cuando ustedes vean esas oportunidades, no es verlas, ay, sí te vi, no. Verlas y tomarlas. Y eso es lo que te está diciendo el mago. El mago es una carta proactiva, una carta de ponerte en movimiento. Aquí van a tener la capacidad, pues, precisamente ustedes de ponerse en movimiento. Y el as de espadas, pues el as de espadas te está confirmando que aquí todo se va a estar solucionando. Aquí hay una fuerza directa poderosa que va a estar cortando cualquier tipo de confusión que exista aquí en la luna. Esta carta te dice que eso se corta. Aquí hay el anuncio de la llegada de triunfo, de victoria, de resolución de estos conflictos, de la obtención de estos papeles, de estos permisos y de estos documentos que ustedes necesitan. Acá la influencia de esta carta te dice que van a haber resultados que los vas a estar viendo y que todos los asuntos se van a quedar resueltos. Si ustedes no tienen a nadie física, si ustedes están en este proceso, algún documento, algún papel, alguna certificación, quieren empezar en un nuevo trabajo y por supuesto necesitan autorización o necesitan una aprobación o estás pidiendo algún tipo de crédito bancario y no tienes un hombre específicamente que te ayude, señores, pidan ayuda a su equipo celestial, a los ángeles, a lo que ustedes crean, a Dios, al creador, al universo, como sea que ustedes le llamen, porque definitivamente esta energía está disponible ahí para ustedes, para poderlos pues ayudar precisamente. Vamos a ver qué cartas vienen acompañando este 2 de copas. Aquí Libra con este 8 de copas pues me está diciendo que definitivamente ustedes optan por marcharse de algún puesto de trabajo que ya no les conviene, que ya no les está rindiendo lo que ustedes querían o simplemente están dejando atrás algún tipo de inversión que definitivamente ya no les está rindiendo lo que ustedes pensaban que iban a rendir o algún tipo de negocio. Esto no significa que ustedes vayan a quebrar, que ustedes los vayan a expulsar de su trabajo, nada de esto. Ustedes aquí toman la decisión de irse, de marcharse, de salir de esta situación que ya no les conviene más, de abandonar esa lucha. Y definitivamente aquí el 5 de espadas, como les estaba diciendo, como les he dicho en muchas otras lecturas, el 5 de espadas no es la carta más hermosa del tarot de triunfo, de éxito y de victoria, pero aquí sí te está diciendo que hay triunfo, que hay éxito y que hay victoria, porque el 5 de espadas es el que ganó. Aquí lograron ganar. Si hay competencia por un mismo puesto de trabajo, ustedes lo van a estar obteniendo. Si hay competencia por poner por un contrato laboral con alguna empresa importante, ustedes van a estar obteniendo ese tipo de contrato. Si ustedes están queriendo pues hacer algo donde exista una competencia con muchas otras personas, aquí ustedes definitivamente van a estar venciendo y van a estar logrando pues la victoria, el éxito del triunfo, que te digo que no es exactamente la más hermosa, pero definitivamente sí es una carta de triunfo y de victoria. Y te digo que era un contrato lo que van a estar obteniendo, porque aquí precisamente me aparece este 2 de copas. Y el 2 de copas me está hablando de que si lo que ustedes querían era un contrato laboral, aquí está. Si querían un contrato con algún tipo de socio, pues aquí lo van a estar obteniendo. O algún contrato con algún cliente en específico, donde tuvieron que luchar bastante, donde la cosa fue bastante fuerte para ustedes conseguir ese puesto de trabajo, ese contrato con esa empresa, con esa entidad o ese cliente que va a estar con ustedes. También esto se puede referir a que también lograran que un socio invirtiera con ustedes en su negocio. Pero definitivamente aquí ustedes van a estar logrando el éxito y la victoria con un contrato que van a estar firmando acá. Aquí hay algo que se va a regular para muchísimos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la sabiduría para Libra, por favor.
Libra, aquí con esta carta del mensaje en una botella te están diciendo de que estás en buen camino gracias a tus objetivos y a tu pasión, que estás consiguiendo pues alinearte con el destino y que Dios, el universo o espíritu quiere que sepas que vas en la dirección adecuada, que esperes una llamada, una nueva oportunidad, un mensaje de algún viejo amigo, algún contacto laboral, y esto te va a estar acercando muchísimo más a tus sueños y a tus mayores deseos. Que Dios, el universo, el creador, tus ángeles quieren que sepan que te han estado escuchando y por supuesto te van a estar respondiendo como tú mereces. Así que definitivamente Libra, aquí hay cartas importantes de éxito, de resolución de conflictos y de triunfo. Así que por lo tanto déjame el siguiente mensaje para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre consigo el triunfo y el éxito. Yo siempre consigo el triunfo y el éxito. Y Libra, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.